Buen día, mis queridos estudiantes. En esta sesión, o en este video, les voy a mostrar cómo se hace una tabla de frecuencias eh, con intervalos, con la intención de que optimicen sus tiempos y, bueno, tengan estrategias un poquito más eficientes para encontrar media, mediana y moda para datos agrupados. Comenzamos. Tengo yo aquí un ejercicio ya preestablecido para optimizar también el tiempo. Un ejercicio aislado, esto quiere decir que los datos pues no aluden a un problema en específico. El tema de interés en este caso sería cómo construir nuestra tabla de frecuencias. Tenemos ciertos datos que también ya tengo en esta parte. Y bueno, para poder ir integrando los datos a nuestra tabla necesitamos unos datos iniciales, como son el número de datos, dato mínimo, dato máximo, el rango, lo que sé es el número de intervalos en el cual vamos a agrupar nuestros datos y la amplitud. Entonces, vamos a estar utilizando algunas fórmulas muy sencillas. Para el número de datos vamos a activar siempre nuestras funciones con el símbolo de igual y vamos a activar la función contar. Damos doble clic en contar, seleccionamos todos nuestros datos, cerramos nuestro paréntesis y de esta manera obtenemos que son 35 datos. Para el dato mínimo hacemos misma operación, signo de igual, mínimo o min, seleccionamos min para que nos devuelva el dato menor de estos 35 datos, cerramos paréntesis y obtenemos el número 12, que es nuestro dato menor, de menor valor. De igual manera activamos función con el signo de igual y escribimos max para que nos dé la función de valor máximo y nos devuelva este valor. Seleccionamos todos nuestros datos, cerramos paréntesis y obtenemos que el dato máximo es 64. El rango, como ya lo habíamos visto en una sesión anterior, es simplemente activar función, es el dato máximo, que son 64, menos el dato mínimo, que son 12, para obtener un rango de 52. Quiere decir que hay 52 datos entre el 12 y el 64. Para el número de intervalos también habíamos trabajado la regla Sturges. En este caso, bueno, nuevamente activamos nuestra función. La regla nos dice que sumemos 1 más 3 más 3.322. Cabe destacar que muchos autores o muchos maestros solamente toman el 3.3, el 1 más 3.3 logaritmo de los datos. En este caso nosotros vamos a tomar tal cual nos dice la regla, 3.322. Es necesario en Excel decirle o especificar que quiero multiplicar por el logaritmo, escribir log, y de estos dos log voy a tomar el logaritmo base 10, doble clic, y me pide un número. Ese número es el número de datos, n, que en este caso son 35, selecciono el 35 con un clic, cierro paréntesis y en automático obtengo que son 6 clases y un poquito más. Bueno, en este caso tenemos que hacer el redondeo al número entero inferior, que en este caso serían 6 clases o 6 intervalos. Para la amplitud, me dice la fórmula que tengo que dividir el rango entre el número de intervalos. En este caso, activamos nuestra función para poder operar. El rango es 52, doy un clic entre el número de intervalos, que son 6, y nos da 8.66. En este caso, generalmente no se redondea, pero podemos truncar o acercar más bien al número entero inferior. En este caso, lo vamos a dejar en 8 para que queden todos los elementos agrupados en 8 intervalos. Aquí vamos a enumerar nuestros intervalos solo para tener una referencia. Primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto.
y vamos a iniciar con nuestro límite inferior, que es el dato mínimo. En este caso son 12 y el dato máximo, bueno, el límite superior debe tener una amplitud entre el 12 y el límite superior de 8. Por lo tanto, voy a seleccionar el signo de igual, selecciono el límite inferior y le sumo la amplitud. Para que posteriormente, al momento de yo copiar la fórmula, me respete siempre ese 8, necesito poner unos símbolos de pesos o de dólar. Que la E quede entre estos dos símbolos y de esta manera siempre me va a respetar que sea ese 8 y no otro número de amplitud. Muy bien. Ahora para el siguiente límite inferior, lo único que vamos a hacer pues es tomar del 21 en adelante. De esta manera que activamos el signo de igual, tomamos el límite superior anterior y le sumamos una unidad para que demos comienzo al siguiente intervalo. De esta manera, entonces, ya podremos copiar nuestra fórmula. Copiamos la otra fórmula y ya nos va a dar los límites. De esta manera, pues, podemos observar que el primer intervalo tiene la agrupación desde el número 12 del dato mínimo y que en el sexto intervalo el dato máximo 64 queda incluido. Si fuera necesario agregar clases, pues se agregan. Para la marca de clase hay dos maneras. Una es prácticamente la marca de clase es el promedio entre los límites. Entonces podemos hacer esa función. Activamos la función mediante el signo de igual. Escribimos promedio, seleccionamos y me dice que tome el primer número y luego una comita. Entonces tomo el primer número que son 12, 20, cierro paréntesis y obtengo el promedio. De la otra manera, que es prácticamente lo mismo, sería activar con el signo de igual la función, paréntesis, primer dato más el segundo dato, que es 20. Cerramos paréntesis y dividimos entre 2. Y obtenemos el mismo resultado. Basta con que copiemos la fórmula hacia abajo y de esta manera tenemos todas las marcas de clases. Sin duda, la frecuencia absoluta pues es el dato maestro en este ejercicio, ya que tenemos que convertir toda esta columna en una matriz y lo haremos de la siguiente manera. Activamos con el signo igual la función frecuencia, escribimos tal cual, frecuencia, la seleccionamos y debemos tener cuidado de seguir lo que aquí nos indique, dato y grupos. Entonces, el dato se refiere a todos los 35 datos y el grupo se refiere a los límites superiores. Pero lo importante es que observemos si me pide una coma entre estos dos datos o me pide punto y coma. En este caso, en la versión 2016 que tengo yo, me pide una coma, en otras versiones pide punto y coma. Entonces, seleccionamos todos nuestros datos. Ponemos una comita. Seleccionamos los límites superiores. Cerramos paréntesis y tenemos nuestra frecuencia absoluta del primer intervalo, pero si copiamos esta fórmula, nos sale un disparate de números que pues no son para nada lo que estamos buscando, porque solamente tenemos 35 datos. Lo que tenemos que hacer entonces es seleccionar desde la primera celda donde está el 2 hasta el intervalo 6. Luego daremos la función F2 para poder editar. Y aquí es donde debemos tener cuidado. Debemos de presionar 3 teclas. Primero Control, Shift y Enter. Y en automático me da exactamente las frecuencias verdaderas, que son las que estoy buscando. Sabemos que son 35 frecuencias, entonces podemos, mediante la función suma que está en la parte superior, demostrar que estamos en lo correcto. 35 frecuencias. Ya lo demás es pan comido. Para las frecuencias acumuladas,
necesito primero copiar la primera frecuencia, que es 2. Ahí está. Para la siguiente frecuencia acumulada, activamos con el signo igual, iniciamos con la frecuencia anterior y sumamos la frecuencia que sigue, que sería el 11, Enter. A partir de aquí yo ya puedo desplazar mi fórmula para que se copie y llegar a 35, que es el acumulado máximo que podemos tener. En cuanto a los límites reales, pues es muy sencillo. El límite inferior es 12 y recordemos lo visto en clase, cuando los límites son números exactos, enteros, entonces estaremos restando al límite inferior 0.5 o 5 décimas y al límite superior aumentarle o sumarle 5 décimas. Si tuviéramos un decimal, entonces estaríamos sumando 0.05 o 5 centésimas y restando en el límite inferior 0.05 o 5 centésimas. En este caso, pues nuestros límites son enteros, por lo cual entonces activaremos nuestra fórmula con el signo de igual. Seleccionamos la celda del límite inferior y le restamos 0.5. Aquí tenemos nuestro límite real inferior. Esto va a ser necesario para poder obtener nuestra mediana. Vámonos a hacer lo mismo con el límite superior, solamente que ahora intervendrá el signo de suma. Seleccionamos el límite superior 20 y le sumamos 0.5, perdón. De esta manera obtenemos el primer límite superior, arrastramos la fórmula hacia abajo y tenemos todos los límites. Este dato yo ocupo su sumatoria de la siguiente columna, que en realidad son, pues son la suma de las variables, ¿no? Pero en promedio. Por lo cual me pide que active la fórmula primero y que multiplique la frecuencia absoluta, que la tenemos en este caso 2, por la marca de clase. Por marca de clase, que en este caso es 16. Y obtendremos 32. A partir de aquí podemos seleccionar nuestra fórmula y desplazarla hacia abajo. Y obtener nuestra sumatoria mediante la función suma. Son 1217. Ahora, en este caso, solamente se saca la sumatoria de esta columna y de esta columna, ¿sí? Que es el número de datos. Recordemos entonces que para la media, para calcular la media, es la suma de todas las variables, que en este caso es 1217, entre el número de datos que son 15. Activamos nuestra función con el signo de igual, seleccionamos la sumatoria de todas las X, que es 1217, y dividimos por el número 35. La media o promedio en este caso son 34.7714, etcétera. Y bien podríamos disminuir los decimales a 34.77. Acá hay una función en la parte superior donde me va reduciendo decimales. Aquí podemos dejar 2 decimales sin ningún problema. Para calcular la moda, pues necesitamos simplemente observar cuál es la frecuencia que tiene mayor valor. En este caso es 11. Por lo tanto, la moda será la marca de clase que está representando a esta frecuencia absoluta que es 11. Su marca de clase es 25. Por lo tanto, la moda es 25. Y bueno, para calcular la mediana necesitamos estos datos. Tenemos en esta parte, en color amarillo. La clase mediana, primero tenemos que encontrar en cuál línea, en cuál renglón o fila vamos a trabajar para encontrar la mediana. Y eso se define mediante la división del número de datos entre 2. Por lo tanto, haremos esa parte. El número de datos, en este caso, hay que activar la función con el signo de igual. El número de datos son 35, que es este dato, 35 dividido
entre 2. Y obtenemos el resultado 17.5. Luego necesitamos ubicar ese 17.5 en la frecuencia acumulada, en estas frecuencias. Como no se encuentra, podemos observar que está después del 13, pero antes del 23. Como no se encuentra, entonces nos vamos a seguir a la siguiente frecuencia acumulada después del 17.5, que sería el 23. Y ese 23 me indica simplemente la fila en la cual voy a trabajar. Y la vamos a seleccionar de este color. Ahora sí, de esa fila me están pidiendo el límite real inferior, que es 29.5. Vamos a escribir aquí 29.5. Me piden la amplitud, que ya la tenemos, que es 8. Amplitud 8. Y hay otro dato que es FI, que es la frecuencia absoluta de esa clase en la que estamos trabajando. La frecuencia absoluta, entonces, frecuencia absoluta FI es el número 10. Aquí lo podemos observar. Es el número 10. Y de esta manera, pues tenemos ya todos los datos importantes para trabajar la mediana. Tenemos en esta parte la fórmula que me indica que la mediana es el límite real inferior más el número de datos entre 2 menos F frecuencia absoluta acumulada menos 1. ¿A qué se refiere eso? Bueno, aquí lo voy a explicar. Frecuencia acumulada menos 1 se refiere precisamente a que nos ubiquemos en la frecuencia acumulada en la cual estamos trabajando, que es la frecuencia 23, frecuencia acumulada, y ese menos 1 significa que me regrese una celda. En este caso vamos a trabajar con el número 13, con la frecuencia 13. Repito, entonces, este dato de FI menos 1 significa a la frecuencia anterior a la frecuencia acumulada en la cual estamos trabajando. Entonces, sería el número 13. Y bueno, aquí tenemos nuestra fórmula. Vamos a ir haciendo la sustitución. Primero me pide el límite inferior, que es 29.5. 29.5. Posterior me pide n entre 2. N es 35. Entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 13. Posteriormente, como denominador, tenemos la frecuencia absoluta, que es 10. Y todo esto multiplicado por la amplitud, que en este caso serían 8. Muy bien, vamos a copiar esta fórmula para ir siguiéndolo. Por lo tanto, entonces 35 entre 2 me daría 17. 17 menos 13 serían 17.5. A ver, permítame, ya hice mal la cuenta. 35 entre 2 serían 17.5. 17.5 menos 13 serían 4.5. 4.5. Muy bien. Si hacemos entonces la operación de 4.5, voy a hacer este lado, 4.5 dividido entre 10, obtenemos un resultado de 0.45. Y ese 0.45
necesita ser multiplicado por 0.8. Lo voy a hacer aquí. 0.45 por 8, perdón, por la amplitud. Por 8. Obtendríamos 3.6. Total que entonces la mediana sería 29 más 3.6. 3.6. Entonces, en total, tendríamos que nuestra mediana es igual a 29.5 más 3.6. Entonces, la mediana tiene un valor de 33.1. Muy bien, chicos, pues de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les sirva. De igual manera, si no se entendiera el mismo, pues podrían checar algún otro video. La intención es de que todos lo hagamos mediante esta metodología, mediante esta técnica en la cual estamos trabajando ahorita. Y bueno, con esto se resuelve ya toda la problemática de encontrar la media, la mediana y la moda. Muchas gracias.